El miércoles 21 de agosto supuestamente murieron en Siria cerca de 1.300 personas a causa de una sustancia química. Los Estados Unidos aseguran que fue el gobierno del presidente Bashar al-Assad el que esparció esa sustancia a manera de arma química sobre la población civil. Sin embargo, cada vez hay más evidencias de que este tipo de arma fue empleada por los rebeldes terroristas y no por el gobierno sirio, con el objetivo de mostrar una falsa bandera que sirviera como pretexto para justificar ante la opinión pública el ataque de los Estados Unidos, Israel y demás países de la OTAN en contra de Siria. Durante los últimos meses, las armas y el financiamiento a los llamados rebeldes, que en realidad son mercenarios traídos de fuera, la mayoría de Al-Qaeda, provienen de Occidente, de Israel y de los Estados Unidos, como en su momento lo reconocieron públicamente tanto Hillary Clinton como Barack Obama. En realidad no sería necesaria mayor prueba para demostrar lo dicho, pues fueron los mismos mercenarios quienes admitieron su responsabilidad en el ataque con armas químicas, tal y como lo dijeron a Dale Gavlak, corresponsal de la agencia AP, el día 30 de agosto. Según afirmaron, las armas iban destinadas al frente Al-Nusra, grupo afiliado a Al-Qaeda. Ellos ignoraban que se tratara de armas químicas y por no estar entrenados para usarlas, cometieron un accidente. Ellos mismos consideran que fueron víctimas de una trampa. Otra evidencia de que el plan de ataque sobre Siria se trata de un plan de falsa bandera entretejido por los Estados Unidos es que un hacker norteamericano accedió a los correos del Pentágono del coronel Anthony McDonald para descubrir un mensaje recibido el jueves 22 de agosto. Al día siguiente del supuesto ataque con armas químicas, en el que otro militar de nombre Eugene Forst lo felicita por haber concretado una operación exitosa en referencia a lo ocurrido en Siria. Finalmente, hasta ahora, el congresista del Reino Unido, George Holloway, declaró públicamente el 23 de agosto que Israel es quien entregó las armas químicas a Al-Qaeda para que fuesen usadas en Siria. José Alberto, esta nota nos habla de que el ataque con armas químicas no fue utilizado por el gobierno de Bashar al-Assad de Siria, sino por los rebeldes, y que los rebeldes están financiados por otros países. Así es, sí. Agrégale. Sí, es decir, en Siria no es cierta esta supuesta levantamiento civil. Obedece, al igual que lo que pasó en Túnez, en Libia, en Egipto, en todos esos países, eufemísticamente se le llama la primavera árabe. Pero ya es invierno. Yo le llamo árabe. el invierno de la CIA. El invierno de la CIA, porque es precisamente la inteligencia occidental y el Mossad israelí el que han estado con este plan de desestabilizar todos los países en la región. Y esto no lo digo yo, esto lo dice nada más y nada menos que el general Wesley Clark, en su libro Winning Modern Wars, ¿no? Ganando guerras modernas, escrito en 2001, cuando él dice que se entera en el Pentágono de este plan de desestabilizar 7 naciones árabes en torno alrededor de Israel, y que todo iba a comenzar porque dice que ya se hablaba de esto en los pasillos del Pentágono, del atentado contra las Torres Gemelas, el autoataque disque terrorista. Dice que en el Pentágono ya se hablaba de esto. Él dice no haber participado y no haber estado de acuerdo con este proyecto. Entonces Siria es la penúltima de esas 7 naciones, la que falta sigue todavía Irán, exactamente, en donde se habla de este intento de desestabilizar. Se trata, al igual que las Torres Gemelas, de una bandera falsa, es decir, de algo hecho por los mismos terroristas rebeldes para culpar al gobierno de Bashar al-Assad y tener la justificación de poder bombardear. Yo tengo, y si me permites, para abrir el programa, venga, una nota muy importante. Todavía tenemos una hora por delante. Muy importante, y está escrita por la consejera política de medios del gobierno sirio, Baussan Shaban. Dice, denunció que los niños muertos en el presunto ataque químico del 21 de agosto son los mismos que fueron secuestrados por los grupos armados de varias localidades de Latakia unas semanas antes.
Esos niños que fueron mostrados como intoxicados con gas fueron secuestrados antes por las fuerzas rebeldes. Por las fuerzas rebeldes, exactamente. Entonces el gobierno sirio no es responsable del ataque del 21 de agosto, sino la oposición, dice Shaban, que ha secuestrado a los niños de los pueblos del ataque y los llevaron a esa región de Ghouta para concentrarlos en un solo lugar y gasearlos. Porque es una guerra civil. ¿Cómo te metes en una guerra? Es un avispero eso. Claro. Das un bombardeo y se te incendia todo el Medio Oriente. Por supuesto. Entonces, ahí tienes una correlación de fuerzas importante, que es una fractura tectónica real a nivel mundial, con su aplicación regional. Ahora, ¿qué recursos de petróleo hay? Muy sencillo. Tienes, por un lado, enfrente de las costas de Siria, tienes abundantes yacimientos de gas, que se siguen hasta Chipre, Líbano e Israel. Sí, pero además es por donde Rusia saca todo el petróleo hacia el Mediterráneo. Bueno. Y luego, tienes entre Irak e Irán, tienes el 60% de los hidrocarburos del mundo. Se dice fácil. ¿Escuchaste bien? 60%. Irak e Irán, 60% de todos los hidrocarburos del mundo. Y eso es dato del British Petroleum, sí. Digo, para que no quede duda. Al final de cuentas es un choque Estados Unidos contra Rusia y China que se ha sumado a Rusia. Eso es muy interesante. Porque acuérdense que Estados Unidos ya cambió su política. Dicen, yo ya me salgo del Medio Oriente y me voy a contener a China. Ese es el marco referencial. Ahora, explícitamente a nivel de los hidrocarburos, a alguien le ha convenido atizar el fuego sectario, teológico, racial, y se está dando. Y ahí entra la cuestión de los cristianos. Porque les tengo que preguntar a ustedes si esto está relacionado con la persecución de cristianos en toda la región, por supuesto. Si esto está relacionado con la doble T. El ataque a 60 iglesias, instituciones cristianas, ortodoxas, coptas y católicas en Egipto. Que las han convertido. ¿Qué relación tiene esto con Egipto? Es correr a los cristianos del Medio Oriente. Bueno, y ahí tienes la ciudad de Malula, que es una ciudad mártir en Siria, que fue atacada hace 4 días por los salafistas yihadistas y que fueron expulsados. Es una ciudad icono, ¿por qué razón? En Siria. Ahí se habla el idioma de Cristo, el arameo. Sí. Las Sagradas Escrituras, José Alberto. Vamos a las profecías. El ataque contra Siria, instigado por Israel para perpetrarse por los Estados Unidos, está profetizado en las Sagradas Escrituras judías y cristianas desde hace 2700 años, en profecías que indican que esta embestida militar obedece a una antigua condena de Dios sobre Damasco, actual capital de Siria, ciudad que perecerá por una lluvia de fuego, texto que indica que no se trataría de una incursión de infantería por tierra, sino de una agresión de misiles aéreos. Así lo dice el profeta Isaías en el capítulo 17. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad, se convertirá en un montón de ruinas. Cesará el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Yahvé de los ejércitos. Otro profeta del Antiguo Testamento de nombre Amós revela las razones por las que Dios castigará a Damasco y también explica que será destruida por fuego proveniente del cielo. Según las Sagradas Escrituras, este ataque sobre Siria provocará que estalle una guerra mundial profetizada bajo el nombre de Guerra de Gog y Magog en el capítulo 38 del profeta Ezequiel, el mismo que predijo 580 años antes de Cristo que a consecuencia del ataque sobre Siria, Israel será atacado simultáneamente por Rusia, Irán, Etiopía, Libia, Turquía y las ex repúblicas soviéticas. Las escrituras no indican cuánto tiempo después del ataque sobre Siria estallará la guerra mundial, aunque es un hecho que tendrá que suceder, pues se trata de una revelación divina documentada por la Biblia. Claro. ¿Tú estás seguro, acaso, de que lo que está sucediendo es lo que está profetizado en la llamada Guerra de Gog y Magog en el libro del profeta Ezequiel? Por supuesto, por supuesto. Y tú ves cómo las profecías se van cumpliendo ante nuestros ojos. Decíamos hace un momento cómo en 1948 se funda nuevamente el Estado de Israel en Palestina, después de casi 2000 años de diáspora. Ese día en que se funda el Estado de Israel se cumplen cerca de 60 profecías del Antiguo Testamento. Lo que viene después de esa fundación del Estado de Israel es el ataque contra Siria, el cual provoca la guerra de Gog y Magog, descrita en Ezequiel 38. Entonces,
Probablemente habrá en estas semanas y meses negociaciones, intentos de solución diplomática, pero por las escrituras sabemos que el ataque contra Siria se realizará y que, como dice Isaías 17, Damasco dejará de ser ciudad, se convertirá en un montón de ruinas. Y tanto Amós como Jeremías dice que perecerán por el fuego, es decir, les va a llover misiles. Es la manera en que no va a haber un ataque por tierra, sino que va a ser un ataque aéreo. Eso está escrito. Y lo grave es que eso no ha sucedido nunca antes. No, nunca. Un ataque sobre Siria. No, si tú ves, por ejemplo, la historia del Imperio Otomano, Damasco nunca ha perecido de esa manera. Ha recibido ataques en las murallas, etcétera. Y lo grave de esto, repito, es que ese ataque provoca la reacción de Rusia y los países árabes del norte simultáneamente contra Israel, como lo reconoció en su momento el propio Benjamín Netanyahu. En 96, cuando un periodista le pregunta, ¿usted cree que Rusia algún día atacará a Israel? Y Netanyahu responde, por supuesto que sí, lo dice la Torá. Está detenido el bombardeo. ¿Creen ustedes que así se quede? ¿O creen ustedes que tarde o temprano Barack Obama se saldrá con la suya? Bueno, yo tengo la certeza de que va a ocurrir porque está en las escrituras. Es decir, ¿cuándo será eso? Es difícil decirlo, pero de que sucederá, sucederá. Y porque todo está descrito, repito, desde 7 siglos antes de Cristo, y nunca se ha dado en la historia la destrucción total de Damasco por el fuego, de la cual se enorgullece Israel, como dice Amós, ¿no? Y como dice también Isaías, será la gloria de Israel la destrucción de Damasco. Entonces, bueno, eso sucederá. Ojalá que sea lo más tarde posible, ojalá que encuentre confesados, si es que queda algún cristiano por ahí, porque realmente pues es una cosa que va a suceder. Probablemente tienen que recurrir, precisamente porque Putin encajonó a los Estados Unidos, tienen que provocar otra bandera falsa. Probablemente tienen que recurrir, precisamente porque Putin encajonó a los Estados Unidos, tienen que provocar otra bandera falsa.